Desafíos laborales es nuestro hashtag de la noche. Ya le contaba que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, realizó su estudio del Índice de Desarrollo Humano. Allí se muestran múltiples causas, pero Guatemala lamentablemente ha retrocedido 2 puestos en cuanto a ese índice realizado por esta Agencia de Naciones Unidas. Vemos la nota y luego entramos al análisis. Desafíos laborales, nuestro hashtag. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Limitaciones en el acceso a la educación, incremento de la pobreza e incremento de la corrupción son algunos de los factores que ahora hacen que Guatemala caiga 2 puestos en el Índice de Desarrollo Humano que mide el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces Guatemala tuvo un retroceso de 2 puestos en el ranking. Esto debido a lo que les mencionaba de esa ralentización en el crecimiento del índice de desarrollo humano en el último lustro, sobre todo debido a que las tasas de matriculación sobre todo se han caído. Tenemos la preocupación de que este incremento de la pobreza vaya a tener un impacto más sostenido en los índices de desarrollo humano en los próximos años. Creo que es un llamado urgente a tomar en cuenta políticas que puedan enfrentar estos problemas como los que se muestran en este informe y los que ya pues todo el mundo conoce en este país, ¿verdad? Arriola indica que el informe señala la necesidad de proteger a los trabajadores como parte de las recomendaciones que Naciones Unidas hace a los gobiernos, por lo que considera que la actual ley emergente de empleo que se discute en el Congreso no concuerda con lo necesario para ayudar al crecimiento del desarrollo humano del guatemalteco. Medidas pensamos que lo que buscan es privilegiar el crecimiento económico porque finalmente están dirigidos a la búsqueda de optimizar la producción a costa de la posible reducción de los ingresos de los trabajadores y esto pues precarizaría su vida. Está mostrado de que el salario mínimo no alcanza para cubrir una canasta básica y reducir aún más los ingresos de los trabajadores pues va a precarizar su situación y los va a conducir a esa vulnerabilidad de la que habla este informe. El representante del PNUD en Guatemala manifiesta que es necesario que el Estado adopte medidas inmediatas que permitan a los guatemaltecos tener mejores condiciones de vida para aumentar sus posibilidades de desarrollo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Desafíos laborales es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, ya tenemos algunos mensajes al respecto con esa etiqueta. Nos dice INDH Guatemala, desafíos laborales, la desigualdad opresiva y la desigualdad de género en el trabajo sigue siendo un obstáculo para el desarrollo humano. El doctor Zavala, que los niños no estudien y no al trabajo infantil, es lo que nos plantea el doctor Zavala. Hay muchos desafíos en este país, la formalidad, la capacitación, la educación, la salud, la desnutrición. Que usted va a decir, pero ¿y qué tienen que ver con el trabajo? Oiga, va a ser mucho. Licenciada Carmen Lonena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a Cristians. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Extrañado luego de tus tan largas vacaciones y a nuestro público televidente también. Pero sí merecida. Por acompañarnos. Muy merecida, sí, la verdad merecía más, pero es parte del desafío laboral. Es parte del desafío laboral en nuestro país. Laborales que tenemos en nuestro país. Sí, definitivamente. Todo pasa por el factor laboral, absolutamente todo. Los resultados que hemos estado viendo acá, esa extinción, porque ya ni siquiera estamos en peligro de extinción de las clases medias, sino ya estamos en proceso de extinción de las clases medias. Imagino que ahora que usted en casa ha tenido acceso a los datos que han sido presentados por el PNUD, o los datos que han sido presentados por la ANCOVI, se habrá sentido en alguna manera identificado porque creo que a todos nos ha pegado la situación económica por la que atraviesa el país. Es muy común, y eso lo mencionábamos con el coordinador del estudio, que acaba de estar a las 8:45, que ahora las personas no puedan tener únicamente una ocupación, sino que ahora se habla de pluriempleo. Y con él comentábamos que el pluriempleo no afecta a los estratos bajos o medios bajos, sino generalmente afecta a las clases profesionales. Si usted sabrá si es una persona que trabaja únicamente por contrato y que con suerte tiene 2 o 3 contratos, a veces hasta 4 contratos distintos,
y prácticamente usted para laborando mucho más de las 8 horas diarias, es decir, se puede llegar a laborar hasta 14 y 16 horas diarias, contratos que no respetan los fines de semana, usted tendrá menos tiempo para compartir con su familia y sus ingresos cada vez alcanzan para menos, porque uno va al mercado, al supermercado, y todo sigue al alza, aunque tengamos a nivel macroeconómico, digamos, cierta estabilidad que es regularmente en la que muchos de los gobiernos se ufanan, pero descuidan mucho la economía micro, ¿verdad? La microeconomía. Y en este sentido yo creo que sí ha pegado a los guatemaltecos. En el caso, menciono, de las clases medias, ya están en proceso de extinción. No hay democracia posible sin clases medias sólidas, fortalecidas, y esto también va a tener pues ese impacto político, lamentablemente, más allá de un impacto económico que parece que nuestros gobernantes no atinan a ver, pero también genera mucha frustración en nuestros jóvenes. Miles de jóvenes salen año con año de los centros educativos con la esperanza de encontrar un trabajo, un empleo, y lamentablemente o no lo encuentran y tienen que dedicarse a la economía informal, o si lo encuentran, algunos malos empleadores se aprovechan de la necesidad de los jóvenes y los tienen en una situación laboral muy precaria, ni siquiera les dan contratos de trabajo, y a veces si tienen esos contratos de trabajo, con suerte reciben el salario mínimo, porque el hecho de tener un contrato de trabajo no les garantiza tampoco recibir ese salario mínimo. Con lo cual entonces ese círculo de la pobreza no solamente se repite, sino que va prácticamente como, ¿cómo podríamos decir? Como excavando, porque aquí hay movilidad social, pero movilidad social descendente, lamentablemente. Y de pronto, bueno. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir a los mensajes que tenemos a través de las redes sociales. Estamos esta noche con desafíos laborales como nuestro hashtag. Nos dice, ¿qué mejoras podemos esperar con el nuevo gobierno? ¿Están en capacidad de hacer algún cambio tangible? Lo que nos plantea Juan Francisco. Walter, el gobierno central debe estar al margen de las prestaciones de un sueldo digno. Si hay sueldo digno, hay educación. Si lo está viendo desde el punto de vista de la educación privada, entiendo que de esa forma habrá. Aquí el tema va mucho más allá, o sea, va en cuanto a cómo podemos como sociedad pensar en desarrollarnos si aún hay niños que mueren de hambre, que restan oportunidades a su desarrollo desde los primeros meses de nacido, cómo podemos pensar en desarrollarnos si nuestro sistema educativo está prácticamente colapsado, carcomido por la corrupción. Hay gente que le gana a los lapiceros, por el amor de Dios, es que al bolígrafo, imagínense aquel que le ganó. Hombre, el bolígrafo costaba 80 centavos, no, el tipo compró el de 140, el de uno en Quetzal 40 y puso los de 80 centavos. De verdad, eso no se vale. Licenciado Cristian Manolo Castillo. Carmen, muy buenas noches. Juan Carlos, un gusto nuevamente compartir en este espacio y gracias a todos los que nos permiten pues ingresar a sus hogares a debatir estos temas que nos afectan directamente. Yo quisiera de pronto iniciar mi intervención refiriendo que ese es el saldo de caja con el cual cerramos el 2015 y un modelo económico que nos ha referido esto que tenemos hoy en día. Recientemente escuchábamos los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida que nos refería que la pobreza se ha incrementado. Y este informe ahora mundial, el informe de Naciones Unidas, viene a reiterar precisamente el resultado del modelo económico que tenemos y que no nos hemos atrevido como sociedad a cambiar. Los grandes desafíos laborales están amarrados precisamente a una economía de consumo, más que una economía de producción. Por supuesto. Quisiera de pronto retomar las palabras de uno de los grandes invitados que vinieron al país este año y que fue recibido con muchas pompas, que decía que cómo podemos hablar de un Estado bien hecho si tenemos al 75% de nuestra fuerza laboral, de la población económicamente activa, en informalidad. Ahí hay un primer gran desafío laboral. No podemos hablar de un país desarrollado o de un modelo económico exitoso si no tenemos la capacidad de incorporar a nuestra población económicamente activa a la producción del país. Luego de eso, Carmen ya lo refería, nuestra aspiración o las posibilidades no son ascendentes
en la estructura económica nacional, sino son descendentes. Sí. Y esto lo refiere nuevamente el informe de Naciones Unidas y soporta el planteamiento que ya se había dado del incremento de la pobreza. Y una de las conclusiones del informe del incremento de la pobreza en el país es que no es que los pobres se están haciendo más pobres. Los pobres que ya están precariamente subsistiendo, al piso, ellos digamos, mantienen su nivel de consumo. Sí. Pero los que están desapareciendo son los de la clase media, esa clase media que comemos 3 tiempos, que mal que bien nos movemos de pronto en transporte privado, pero que en lugar de poder ascender, estamos con riesgo de bajar. Y estamos en un modelo económico que está creando ricos, grandes ricos, sí, y una gran masa de pobres. Es un modelo económico que no se sostiene desde y que ninguna además nos forma. mencionaba que no solamente las clases medias están ya extinguiéndose en el país, sino que son sumamente vulnerables precisamente por los nuevos tipos de contratación. Entonces puede ser que usted hoy tenga trabajo, pero esos contratos cada vez son por menos tiempo. Ahora pueden haber contratos por 1 mes, por 3 meses, por 4 meses. Se acabó el contrato, olvídese, ahí no hay prestaciones, no hay absolutamente nada. Tiempo. Eso limita mucho también el poder acceder a un préstamo, por ejemplo, a una casa. Limita mucho pensar en el futuro, porque se está permanentemente pensando en cómo voy a resolver el hoy. Y esa capacidad de prevención, de poder tener un ahorro para la jubilación, para la enfermedad a futuro, es prácticamente nula. Hay una película maravillosa de la era de oro del cine mexicano que se llama ¿Qué te ha dado esa mujer? Con Pedro Infante, Sí. donde se refiere a ese politrabajo, ¿no? Ese polilaburo, donde entraba un señor a su casa, le decía hola vieja, se vestía de cartero y salía, regresaba a los 3 minutos y le decía hola vieja y salía vestido de ascensorista, y ese es el trabajo de las clases profesionales hoy por hoy, ¿no? Sí. Pero además uno de los grandes desafíos laborales en Guatemala tiene que ver con la capacidad de los trabajadores de defender sus derechos. Y este dato yo no quisiera dejarlo pasar. La mayor cantidad de sindicatos que hay en el país son sindicatos públicos 77%. y sindicatos leoninos que generan condiciones de negociación con lo público que al final paran ahogando financieramente al Estado. Sí. Pero en lo privado prácticamente es inexistente. Solo el 23%, pero eso no es todo, solo 3 de cada 100 trabajadores están sindicalizados. En la empresa privada. Y las condiciones y las experiencias de sindicalización en la empresa privada han sido muy oscuras en nuestro país. Desde represión, etcétera, digamos. ¿Cómo podemos, y ese es un tuit que circulaba el día de hoy, cómo puede el sector empresarial estar en este momento impulsando una ley para la conservación del empleo cuando a la par se refieren estos datos del informe de Naciones Unidas en donde las condiciones laborales no solo no se permite la sindicalización, sino que además no se cumple ni siquiera Y con que no se los trata beneficios solo de la del- cantidad de empleo, sino de la calidad del empleo, es decir, trabajos dignos, que yo eso es le otra refiero cosa. algo que a mí no me consta porque no he tenido en la mano la iniciativa de ley, pero a las 8:45 vinieron 2 diputados, uno de ellos Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala, el otro Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza, y estaban comentando en pasillos acerca de esta iniciativa de ley de conservación del empleo. Y el diputado Luis Pedro Álvarez hacía mención de que el artículo final dentro de la iniciativa de ley le daba la posibilidad al ministro de Economía de decretar como caso especial a qué empresa se le podía beneficiar directamente con los beneficios fiscales planteados en esa iniciativa, lo cual me parece una total aberración, por decirlo menos. Solo voy a terminar, Lick, con lo que nos dicen las redes, porque tenemos muchos mensajes. Oiga, una aberración, imagínese ese nivel de discrecionalidad que usted le puede decir, oiga, el señor Castillo es hoy el ministro, tengo una mi empresa, Lick, hágame el favor. écheme la mano, hombre, ¿cómo de que no? Écheme la mano, Lick. Estamos en una era de neoesclavismo con tintes bien salvajes. Marco Vinicio, el hombre debe de ganar por lo menos lo que consume, y esto es el reto del Estado y del sector privado, lograrlo. El licenciado Adrián Zapata Lamilla, analista titular de este espacio, nos dice: los contratos laborales temporales sí tienen prestaciones irrenunciables,
Lo que no tienen es indemnización, es lo que, bueno... Pero se diluye. El licenciado... Sí. El licenciado Cuando Zapata- lo contratan a uno le dicen, mire, en su salario le voy a sumar lo que tendría El IVA, y le voy a sumar esto y le voy a sumar aquello, pero a la hora... Entonces, es un espejismo. No, pero además ¿verdad? en economía hay algo que explica lo que plantea nuestro colega, Solo que es termino- la trampa de liquidez, que la explico. Ahorita termino, Link. Estuardo, ¿por Es que qué? viene descansado. ¿Por qué esto de estar trabajando por más de 8 horas con un sueldo mínimo ya no es vida? En serio, dice. Mejorar virtualmente es virtualmente imposible. En este punto de tener el retroceso sería un grave avance para el país. Un gran avance para el país, nos dice Estuardo. Se necesita un sueldo digno y un horario de trabajo aceptable. Javier, impulsar iniciativa privada, menos barreras de entrada, apoyo e incentivos al pequeño y mediano empresario. Esa es una opción. El licenciado Chacón, ¿por qué no hay trabajo decente? Por las mismas razones por las que no hay salud o educación. Falta decisiones de nación, es lo que nos dice el licenciado Chacón. De nada sirvieron las bolsitas solidarias de los últimos 2 gobiernos. Esperamos que el gobierno entrante haga un cambio. Nos dice, ironía, el Estado es el primero en vulnerar a sus colaboradores con contrato 029, subgrupo 18 en lugar de plazas, es lo que nos plantean a través de las redes. Perdón, Lick, le quité la palabra. Que en el planteamiento que hacía nuestro colega Adrián Zapata, precisamente lo que genera es lo que en economía se conoce como la trampa de liquidez. Cuando a uno lo contratan por 029 o una de estas formas de contratación flexible, le dicen a uno, mire, le voy a aumentar el salario de mercado y le voy a incorporar algunos beneficios que le voy a pagar de una vez. El problema con eso es que cuando tenemos más efectivo y más disposición de circulante, lo que hacemos es consumir más. Sí. Es la famosa trampa de liquidez. Entonces, uno debiera de separar de lo que recibe de un pago de esta naturaleza, precisamente para el retiro, para el seguro de médico, etcétera. Sin embargo, cuando más liquidez tengo tendencia a consumir más. El problema de lo que estamos viendo y que nos ha pasado a mi generación y le pasa a las generaciones siguientes es que ya no lo contratan a uno con prestaciones. No. Ya no hay ninguna posibilidad. Ahora todo es directamente pagado y cancelado en el momento. Y ahí hay otro elemento, Cristian, las otras formas de contratación también que son engañosas. Regularmente cuando se hace un contrato, si es que las empresas hacen un contrato, lo ponen, en el caso de los jóvenes, por el salario mínimo. ¿Sí? Y le dicen, mire, le vamos a poner 2.400 quetzales o 2.500 quetzales y además le vamos a dar una bonificación de 1.000 por tal cosa y otra bonificación de 500 por tal Por otra. ¿Le fue bien entonces? Por desempeño, Con efectividad. suerte, pero a la larga las prestaciones se van a pagar únicamente por esos 2.500. Totalmente. El otro tema que también me parece interesante mencionar acá es que, vinculándolo con lo que ha pasado con el sistema de salud, también mucho del colapso de nuestros sistemas, tanto de salud y de educación, tendría que estar directamente relacionado con ese empobrecimiento de las clases medias, que antes posiblemente podían ahorrar un poco de dinero para pagar ese seguro de salud, pero que ahora lamentablemente ya no puede. Entonces, a la larga tienen que ir dentro de su presupuesto eliminando todos aquellos gastos que son necesarios, pero que a la larga lamentablemente tienen que ser prescindibles y decir, bueno, no queda de otra, voy a ir a Son necesarios, más no urgentes, quizás sería la Exacto. analogía, ¿no? Y el sentimiento de uno de los tuiteros, que también lo mencionábamos hace un momento, es que lamentablemente tenemos otra situación que genera un peso también sobre las familias, sobre los seres humanos, que es que ya prácticamente no se trabaja para vivir, Sí. sino se vive para trabajar. Totalmente. Cada vez es menos el tiempo que se puede compartir con la familia, con los hijos, y esto también tiene un impacto social. Y si a eso le agregamos, Carmen, El el tráfico. tiempo de traslado. El tráfico. El tiempo de traslado, porque ahora además ya no se puede vivir en el cinturón metropolitano, ahora hay que vivir en municipios aledaños. Y para poder ingresar a la ciudad capital, 2 horas. Pero para moverse dentro de la ciudad capital en cualquier horario del día, cualquier día, incluyendo domingos, se necesita entre 1 hora y 1 hora y 15. Sí. Realmente la calidad de vida no solamente se deteriora por la vía de las jornadas extenuantes, porque además aquí no hemos analizado, por ejemplo, trabajos como los que se dan dentro de la lógica de la maquila.
que si bien es cierto, al final del mes le dan a uno un bono de productividad, para eso implicó dejar en el puesto de trabajo 13, 14 horas continuas de desgaste físico. Entonces estamos, y alguien lo planteaba, alguno de los tuiteros lo planteaba, estamos pasando por una etapa de neoesclavismo, digamos, una especie de amarre al puesto de trabajo, que además no es congruente con el nivel de productividad, digamos, que ese es el gran debate que se ha dado a lo largo de los últimos... Con el nivel de beneficios, no hay el mismo retorno. Es que lo que plantea Lic tiene una relación, a ver. Conforme este crecimiento demográfico se va dando hacia afuera de los lugares donde hay empleo, usted necesita tener una infraestructura mucho mayor. Pero ¿dónde ese trabajador de clase media que gana entre 5,000 y 10,000 quetzales, que ya es excluyente porque está dentro de ese 30% que más gana dentro del país, puede comprar una casa? Pues la podrá comprar pasado de San Lucas quizás, yendo para Amatitlán, pasado de Amatitlán, lo podrá para kilómetros, Bárcenas. Bárcenas, kilómetro 18, 20, carretera Atlántico, por ahí. Porque de ahí para adelante todo lo que está hacia adentro es prácticamente impagable. Sí. Por lo tanto, usted necesita contar con esas 2 horas para trasladarse al final de su día. O sea, si usted sale de trabajar a las 6 de la tarde, tomar esas 2 horas para llegar a las 8:30 de la noche a su casa, medio comer algo, dormir y salir a las 5 de la mañana. Además de los niveles de insatisfacción que te genera el estar en un lugar, en un trabajo en el cual no te sientes realizado ni apreciado como persona. Y a eso... Eso tiene un gran costo también como sociedad. Yo digo, acá se habla, y vamos a volver sobre ese tema que Cristian mencionaba muy bien, y fue parte de la inspección que se estuvo haciendo hoy en las maquilas, precisamente por esta ley que se quiere impulsar en el Congreso de la República y en los call centers. Estos muchachos de los call centers. Es decir, se habla de los call centers como la gran oportunidad para nuestros jóvenes, y como ahí sí que palabras del día a día como Doña Toda para resolver los problemas de empleo juvenil. Pero si uno se da cuenta, la situación en la cual estos muchachos laboran es realmente lamentable. En la universidad en la cual yo suelo trabajar, los estudiantes, por favor, licenciada, búsqueme, ayúdeme a buscar un trabajo en otro lado que no sea un call center. Desde que salí del colegio estoy trabajando en un call center y ahí nos cuentan hasta los minutos para poder ir al baño. Es decir, uno no puede ir al baño muchas veces en el momento en que necesita y el cuerpo le pide. Es hasta que el supervisor puede dar permiso y es con tiempo medido. Y en muchos casos, yo trabajo en un lugar que está muy cercano a un call center. Por lo menos en el día se escuchan las sirenas alrededor de 3 veces de las ambulancias que llegan a atender a trabajadores que están allí. Es decir, yo no sé en realidad si es por hacinamiento o si es por ese tipo de presión, que si uno está enfermo del estómago, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer? No puedes estar, digamos, condicionado a que tienes que ir al baño y te tienes que tardar 3 minutos, porque si no vas a tener una penalización en el trabajo. Entonces son trabajos que no ratifican al ser humano, que no lo hacen sentir humano, que no lo hacen sentir digno, y eso tampoco puede ser. Se necesitan empleos, sí, pero empleos de calidad. Y además yo quisiera agregar a eso que no hay expectativas de crecimiento. Sí. Es decir, yo entro a trabajar a un modelo... Las aspiraciones son mínimas. Es decir, yo entro a un modelo maquilero, no importa si es call center o textilero o cualquier otro mecanismo de producción maquilera, y al final a lo que aspiro es a tener un rendimiento mayor que el de mis compañeros para poder tener un bono de productividad y que eso me diferencie salarialmente de la masa laboral, porque más allá de eso no hay posibilidades de crecimiento o aspiración de poder crecer. Y a eso hay que agregarle otro elemento que no estamos debatiendo, pero que muchos de los televidentes, pues no sé, podrán ayudarnos a dilucidar el tema. El clima laboral en cualquier empleo en el país se está deteriorando aceleradamente. Yo escucho reiteradamente gente en diferentes espacios, que me muevo en el Congreso, me muevo en diferentes espacios, y hay gente que ya septiembre, octubre, noviembre, dice, ya no me dan ganas ni de levantarme para ir a trabajar. Que entran en depresión. Hay mucha conflictividad Hay un nivel en el seno de las empresas y de las instituciones. Y un deterioro de la calidad de vida, no solo por el traslado, no solo por las jornadas extenuantes, sino por la convivencia dentro de los espacios laborales, que eso al final también impacta en la vida cotidiana. Hoy en las redes estamos con desafíos laborales como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Charleston:
Está que siempre se protege al gran empresario manteniendo el mercantilismo. El doctor Figueroa, los contratos del gobierno son un desastre, pago impuntual, sin prestaciones, no estabilidad laboral. Parecemos esclavos, dice el doctor Figueroa. FV nos dice, la pregunta para el pueblo, ¿hasta cuándo vamos a dejar de creer el mito de cuando la riqueza desborde nos va mejor? Es lo que nos plantea el analista y conductor radial, a quien saludamos desde este espacio, licenciado Max Santa Cruz, nos dice, a lo ya expresado vale agregar la edad, que es un factor de discriminación en nuestro mercado laboral. Es otro elemento. El licenciado Santa Cruz. El señor Osorio, es obvio lo difícil que hoy es conseguir empleo y donde hay lamentablemente las condiciones laborales son bajas. El licenciado Zapata, la trampa de liquidez no es reconocida en los tribunales, hay jurisprudencia, es ilegal pagar con esa modalidad. María Fernanda nos plantea el problema es que nos acostumbramos a que nos paguen mal. Los empresarios se aprovechan de la necesidad, es lo que plantea María Fernanda. Julio, hace años Vinicio Cerezo vaticinó crecimiento de ricos y pobres, desapareciendo la clase media. Y Carmen Lucía, sigo pensando que lamentablemente en Guatemala se contrata y se paga por conectes, ignorando la capacidad y la preparación, es lo que nos plantean a través de las redes. Nos dicen, las empresas ya no quieren pagar lo que puede ganar una persona capacitada y obligan a bajarse, pues, el salario, ¿no? Ana María nos dice, si no hay estabilidad fiscal, no habrá estabilidad laboral. Y, por último, el señor Osorio, ¿qué tanta gente corrupta, ladrona, incapaz tiene plazas del gobierno y los capaces esclavizados por el CACIF? Es lo que nos dice el señor Osorio. Licenciada. Bueno, yo quiero mencionar esto de la edad, es muy cierto. Es decir, acá se pide muchas veces, si uno lee los anuncios clasificados de los periódicos... 25, 30 años con 2 maestrías. Sí, entonces y 10 años de experiencia. Quieren jóvenes casi con doctorado, que hablen 3 idiomas y al final, cuando vas a ver los honorarios o el salario, no compensa con todo lo que están pidiendo. Y por el otro lado, ya a los 35 años ya estás fuera del mercado laboral. Entonces eso es muy triste. Acá me estaba comentando Rigoletto, él menciona de que trabajo hay en el país, que no es que no hay empleo, pero que no hay perfiles idóneos para esos buenos empleos. Habría que ver también, porque a la larga hay muchas personas que han invertido mucho en su educación y realmente cuando uno mide el costo-beneficio de toda la preparación profesional con los salarios que ofrece el mercado, como que no hay un sano equilibrio también. Las personas a veces paran aceptando únicamente por necesidad. Volviendo al tema de los call centers, hay mucho profesional, ingenieros y arquitectos que están trabajando en call centers por salarios de 4.000, 4.500 quetzales al mes y con familias, digamos, de hasta 4 o 5 personas que mantener. Entonces, sí hay bastante precariedad, pero obviamente sí se necesita capacitación, sobre todo en aquellas áreas que uno pueda identificar son potenciales para el desarrollo del país. Pero nuevamente quisiera enmarcar el tema, esto de lo que está sucediendo, esta supervisión que se hizo el día de hoy por parte de algunos diputados al Congreso de la República a algunos call centers. Y eso está relacionado a esta legislación que se quiere aprobar para obtener mayores beneficios o extender los beneficios y los privilegios fiscales para algunas empresas. Yo diría, bueno, acá lo que hay que ver es justamente en un proceso de negociación es ganar-ganar. Ellos quieren beneficios, pero a cambio tienen que respetar los derechos laborales del país. Y aquí tenemos que recordar que en el 2012 se presentó una queja ante la OIT por parte del movimiento sindical guatemalteco, en la cual se denunció a Guatemala por no cumplir con el convenio de libertad sindical y los derechos a la sindicalización. A raíz de esa denuncia se pide la conformación de un comité de encuesta. Hasta el momento entiendo, o no sé si estoy equivocada, el comité de encuesta no se ha conformado. Se firmó una carta, un memorándum de entendimiento entre el grupo trabajador y empresarios y el gobierno para tratar de subsanar esa situación. Lamentablemente no se avanzó mucho en los compromisos asumidos por parte del gobierno de Guatemala. ¿Eso también a qué conllevó? En el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ustedes recordarán que también Estados Unidos marca distancia del comercio o de las relaciones comerciales con Guatemala, precisamente por las denuncias de violaciones a los derechos laborales. Entonces le exige a las empresas guatemaltecas respetar los derechos laborales de los trabajadores como condición para mantener
esas relaciones de comercio. De hecho, el Ahora, Estado fue sancionado. El Es Estado, correcto. El Estado guatemalteco el fue- arbitraje finalmente ya, porque se fue a un arbitraje esto finalmente sí. por parte de Estados Unidos, no sé finalmente si ya hubo una conclusión sobre el particular. Sí, había el riesgo de ser sancionado fuertemente. Pero yo creo que sí, es prudente que se verifique ese equilibrio, como vuelvo a insistir, entre esos beneficios fiscales, que dicho sea de paso, en el 2004 se ampliaron a otra serie de empresas como los call centers que no llenaban, digamos, la calificación de estar dedicadas a la producción y ensamblaje de bienes, como en el caso de las maquilas, y además, en un momento dado, también se amplió para el comercio en Centroamérica. Anteriormente solo estaba para establecer exportaciones a otros países que no fueran Centroamérica. Pero más bien entonces lo que estamos viendo es una extensión de esos privilegios, pero no se ha visto una mejora en cuanto a la protección y a la garantía de los derechos laborales de los trabajadores. Y lo que es más lamentable es que la institución encargada de velar por esas garantías y la protección de los trabajadores, que es el Ministerio de Trabajo, el día de hoy nos enteramos de que los inspectores mismos denunciaron al mismo Ministerio de Trabajo por no pagarles el aguinaldo, creo que fue, o los salarios a los trabajadores de este ministerio. Yo de veras cada vez que pienso este país y trato de tomar perspectiva y veo una inspección de trabajo que se denuncia a sí misma. Una Policía Nacional Civil que se allana a sí misma. Dios mío, esto en términos de Estado es una Sodoma y Gomorra. Sí, realmente Bueno, hoy el Ministerio Público capturó a agentes fiscales. O sea, que yo no es que lo vea mal, ¿me entiendes? O sea, creo que sí debe existir una depuración dentro de los mismos cuadros que existen en el Ministerio Público, en las fuerzas de seguridad. Pero lo de que el Ministerio de Trabajo no pague a sus propios trabajadores me parece una cosa realmente increíble. Vamos a las redes, estamos con desafíos laborales como nuestro hashtag de la noche. Nos dice el señor Javier Godoy, se debe de legislar con leyes más severas ante una población que no le teme al sistema de justicia. José Elías, todo cada día va mal porque los empresarios nos explotan y los salarios muy bajos. Byron, se tiene que buscar ser emprendedor, las oportunidades laborales hay que crearlas, es lo que nos dice Byron. Guatemala es un país con mucho emprendedurismo. Nos dice Pau Sinfuentes, a quien saludamos desde este espacio. El sector privado, por ahorrar, se abstiene de pagar bonos de ley y prestaciones, y las públicas se abstienen de pagar. Simple y sencillamente es lo que nos dice Pau. Rigoletto, si quieren merecer un buen trabajo, terminen sus estudios, capaciten para poder ejercerlos mejor. Con empuje no sirve, es lo que nos dice Rigoletto. Pero el problema es que también se enfrenta al reto de que le dicen a uno, mire, usted está sobrecalificado para el puesto. Eso es. ¡Anda, gran puchica! O sea, no quedamos bien nunca. O sea, nunca. Sí. Si estudio mucho, que sobrecalificado para el puesto y entonces no se encuentra... Y la bendita experiencia, es decir, ya a los 24 años los quieren con 3 títulos, y además experiencia profesional. Óigame, yo o trabajo o estudio, pero esto está generando otra, digamos, otra perversión del mercado laboral en el país, y que tiene que ver con que el Estado se está convirtiendo en el gran contratante. Los grandes niveles de desempleo... Pero mal contratante. No, totalmente. Mal contratante. Pero Juan Carlos, el problema es que no es función del Estado absorber el desempleo. Y lo que estamos teniendo es el crecimiento de una macroburocracia, una hiperburocracia, que además... mucha de esa estructura es fantasma, ya lo hemos visto. Exacto. Que hay plazas fantasmas es que eso es a lo que en el Congreso, en ministerios, en secretarías. Es decir, la lógica es que si yo tengo un cuello, un conecte político, seguramente voy a encontrar o un trabajo en donde no me van a exigir mucho o una plaza fantasma. Y el otro problema de esto es que está desprofesionalizando la función pública, porque no solo la burocratiza. Es decir, uno va a una oficina pública y hay 7 personas para funciones que antes las cumplían 2 o 3. Y nadie resuelve. Una para abrir la almohadilla con el que vas a poner el sello. El otro es el que toma el sello, pero le voy a decir una cosa, licenciada. Hay un hiperburocratismo. Quizás no pasa ese ejemplo que es caricaturizándolo, pero lo que hacen es ponerle otro sello, el cual no va a desaparecer. Otro sello que no hace nada.
no hace absolutamente pero alguien nada. se lo inventó. Pero alguien se lo inventó para hacer el control del control. la plaza. Y entonces, a lo que voy yo es que ese proceso de desprofesionalización que va por el tema de la politización del mercado laboral, también cierra la posibilidad y las oportunidades, porque no entran a laborar al Estado los mejores. Como habitualmente escuchamos en Europa, que la función pública es de alto honor, es decir, ser funcionario de Estado es algo respetado y reconocido. Algo honorable. En cambio acá el tema es cómo me meto al Estado. Porque voy a, de pronto, tal vez no ser totalmente bien pagado, pero voy a tener un ingreso, no voy a tener mucha exigencia y de pronto voy a tener mi plaza que puedo heredarle a las futuras generaciones. Realmente... Pero ahí es donde usted dice, el gran contratante. 1 de cada 3 empleados formales en Guatemala trabaja en el Estado. Ciertamente. Pero el Estado contrata mal. O sea, que ahí lo que está haciendo es restándole oportunidades de desarrollo social al resto de los guatemaltecos. Que a veces se crean plazas para las personas, en lugar de que sea al revés. Tú tienes una plaza y buscas el perfil para esa plaza. No, aquí es al revés, se buscan plazas para las personas. Y entonces, no solo la economía, que no es productiva, no genera las cantidades de empleo necesarias para absorber la fuerza laboral, sino que además el Estado, que genera nuevas plazas, genera nuevas fuentes de trabajo, no las distribuye apegado a méritos o apegado a capacidades, sino apegado a conectes políticos. Entonces, todo esto está generando una bomba de tiempo que ya nos está empezando a dar las primeras alertas. Ese incremento de la pobreza realmente delicado, es algo que nos roba la dignidad como país. No podemos sentirnos dignos como guatemaltecos y guatemaltecas en donde 6 de cada 10 son pobres. Pero además, este informe viene a ratificar la precaria condición de la economía nacional y el fracaso del modelo económico que lo seguimos reproduciendo y lo tratamos de seguir blindando. Vámonos a las redes, estamos con mensajes con desafíos laborales, como nuestro hashtag. Tenemos muchos y muy interesantes. Liz López de Torres nos dice, los empresarios no respetan la definición de salario del convenio 195 de la OIT ratificado por Guatemala. Rafael, los inspectores de trabajo, al igual que los del IX, son una partida de mordelones que solo chantajean a las empresas. Alex, es una paradoja cuando te dicen que no te pueden pagar lo que te mereces y no te dan la oportunidad de desarrollarte. Que alguien me diga cómo las empresas piden horarios de lunes a sábado y que estudian en la universidad. ¿A qué hora? Víctor nos dice, países asiáticos desarrollados dejaron de ser call centers y manufactura por tecnología. Nos dice Víctor, sin trabajadores en el renglón permanente no se podrá aportar a las clases pasivas. Edwin nos dice, antes el horario de 8 a 12, de 2 a 6, ahora de 7 a 7, con media hora de almuerzo sin horas extras. Rafael, en mi caso veo injusticia laboral y abuso de autoridad hasta cierto punto. Santiago Boche Sánchez nos plantea, el comité de encuesta del OIT se aplazó a marzo, no hay ni un solo cumplimiento en avance de la hoja de ruta. Se ha estado postergando. Y también me dice Guillermo Gándara aquí que en el caso del DR Casta no se ha sancionado a Guatemala por la queja del capítulo 16. Sí, pero había una multa que se había bueno, si el arbitraje anticipado. no nos es favorable, son alrededor de 15 millones. 15 millones de dólares. 15 millones solo de termino dólares. con los mensajes que estoy con desafíos laborales. Nos dice Odair, hay sobreempleo en el Estado, 2 trabajadores, 1 para contestar y 1 para llamar. Es lo que nos dice Alex. Piden experiencia y no te dan la oportunidad de laborar. Ya tienes experiencia, te despiden porque quieren pagar más. Porque no te quieren pagar más, supongo que es lo que nos dice Alex, exacto. Si el sistema se mantiene pagando solo el mínimo para sobrevivir, entonces no existirá un crecimiento macroeconómico. Héctor, luego el sector privado no encuentra necesidad de mejorar la oferta laboral porque el gobierno paga mejor a los peores, es lo que nos dice Héctor. Y Álvaro, la clase trabajadora en Guatemala es la fuerza del país, pero es lamentable que el Estado no dé oportunidades a nadie. Carlos Líquez, buen trabajo en el Estado, poco tiempo, heredable y sumale negocios que se hacen adentro. Lacerantes negocios, o sea, lacerantes. Si tienen deuda atrasada con bancos y tarjetas de crédito, tampoco les dan trabajo. Bueno, esa fue la famosa utilización de los sistemas informáticos para conocer la información de cada uno de los aspirantes a trabajar, que entiendo en algún momento fue declarado como ilegal la venta de estas bases de datos, pero
Pero igual, siguen... Sí, eso sigue. Eso el sigue. llamado Infornet, ¿no? Ajá. El llamado Infornet. Licenciada. Bueno, mira, yo quiero decir que adicionalmente a esta situación que estamos viendo de la precarización laboral, tenemos otra situación que tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Pónganse a pensar que acá las personas también cuando van a presentar una denuncia por un despido injustificado, por falta de pago, por falta de prestaciones laborales, muchas veces no tienen los recursos para darle seguimiento. Entonces la impunidad laboral también en el país es enorme. En buena medida, aunque un inspector vaya y pueda levantar un acta en algún lugar de trabajo, si la persona no tiene los recursos necesarios para poderse apoyar en un abogado que le pueda asesorar durante el proceso, Sí. igualmente eso se quedó ahí. Y son larguísimos los procesos. Son larguísimos los procesos. El organismo judicial ha realizado esfuerzos porque también hay que reconocer estos juzgados laborales que están ahora aquí en los próceres en zona 10, pues han automatizado mucho más los procesos y han tratado de impulsar mejoras al punto de que este juzgado laboral se quiere constituir en un juzgado modelo para poder hacer algo similar con los juzgados de familia. Pero aún así hay muchos cuellos de botella y uno de esos cuellos de botella tiene que ver con la inspección de trabajo. Debemos de recordar que en el 2013 se presentó una iniciativa de ley en la cual se pretendía que la Inspectoría de Trabajo pudiera tener poder sancionatorio. Eso era la pretensión del movimiento sindical. Sin embargo, empresarios y gobiernos se opuso a la medida argumentando una resolución de la Corte de Constitucionalidad y diciendo que no se le podía dar tantos poderes a los inspectores de trabajo porque con eso se iba a fomentar la corrupción. Entonces, tenemos una serie de procesos laborales, de denuncias que no fluyen con la rapidez con la que se esperaría que pudieran fluir. Todavía ahí tenemos esos cuellos de botella. Y si para colmo tenemos este tipo de situaciones, en este mes de diciembre suele haber muchas denuncias porque no se paga el aguinaldo. Es cuando más trabajo tienen los inspectores de trabajo. Y estamos viendo que los inspectores no quisieron salir a trabajar porque a ellos mismos no se les ha pagado. Entonces, todos estos derechos están siendo sumamente violentados en todo sentido. Es decir, desde el punto de vista de quien no puede acceder a un trabajo, como aún teniéndolo no puede hacer respetar esos derechos y esas garantías que por ley pues le deben de asistir. Pero Carmen, hay otro problema asociado a eso. El tiempo que pasa entre que se pierde un empleo y se consigue otro, cada vez es mucho mayor. Sí. Estábamos hablando hace 5 años de que uno podía pasar 3 meses desempleado y podía fácilmente, digamos, sostener su nivel de consumo con la liquidación del anterior o con algún ahorro que se tenía. De un tiempo para acá, y unos 3, 4 años para acá, el periodo... 6 meses, 8 meses. Pero, Un año. pero cuando uno es profesional, y ahí va la gran contradicción de algunos de los tuiteros que planteaban, no, es que hay que tener doctorado, maestría, etcétera. Cuando uno está más calificado, el periodo de tiempo que Porque pasa, las opciones laborales son mucho más pequeñas. más restringidas. Y entonces realmente los desafíos laborales de nuestro mercado laboral en el país nos están llevando a que precisamente la pobreza se absorba no solamente a los que de por sí ya están bajo líneas de pobreza, sino a aquellos que pueden llegar a una transición laboral. Si alguien de la clase media pierde su trabajo, el riesgo inmediato es caer en insolvencia financiera, es caer en la incapacidad inclusive de satisfacer las necesidades básicas de su familia e inclusive se llega a caer en actos delincuenciales. Y esto lo conversábamos con algunos colegas el día de ayer. Una persona que lleva 8 meses sin trabajar y que del área de contabilidad o del área de tesorería o que tiene que ver con el manejo de dinero, una persona que pasa 8 meses, 1 año sin trabajo y vuelve a reubicarse en esa área laboral, es mucho más propenso a actividades ilícitas que una persona que de cualquier otra área laboral o que tiene un periodo de reubicación más corto. Todo esto lo que nos lleva es a reproducir una espiral que deteriora las condiciones laborales, pero además deteriora la estructura de valores en el país. Seguro. Una persona que no puede satisfacer las necesidades de su familia, que tiene hijos pequeños y que le están demandando inclusive alimento, esa persona va a estar dispuesta inclusive a delinquir. Nuestra sociedad... hemos visto casos también de suicidios. O llegar a una decisión como entre esa. la espada y la pared, que es muy común y se han oído mucho durante los últimos días.
que optan por el suicidio. Y Totalmente. eso es sumamente lamentable. Hasta aquí, vamos a la pausa y luego regresamos. Desafíos laborales, nuestro hashtag a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlitos. Desafíos laborales es nuestro hashtag. Va a ser muy rápido lo que leamos en esta intervención. Silvana nos dice, ahora los empresarios pagan por utilidades o por productividad sin prestaciones. Supervisar las empresas como debe de ser. Quetzalumán, suena más sabroso decir mano de obra barata que salarios miserables. Es lo que nos dice Quetzalumán. Laura también nos plantea, las máquinas no funcionan solas, son gente atrás las que tienen vida. Si no trabajamos con esto no funciona. Y nos dice, me gusta este de Kelly, las plazas asignadas por cuello, triste realidad que nos lleva a la mediocridad. Eso es fundamental. Cerremos la liga. Bueno, los desafíos laborales en nuestro país están íntimamente amarrados a nuestro modelo económico. Si queremos un mercado laboral en el que se generen puestos de empleo dignos, en el que se den oportunidades a los más jóvenes, en el que los adultos tengamos las mismas oportunidades para competir en ese mercado laboral, en el que se retribuya la fuerza laboral acorde a las necesidades, en el que el salario pueda cubrir la canasta básica alimenticia, si queremos eso necesitamos producir. Guatemala demanda urgentemente un modelo económico que produzca, no solo que consuma y no solo que se apele a la especulación. Y aquí el llamado es a los empresarios, a esos empresarios que tienen rentabilidad en sus capitales, a esos empresarios exitosos, a que se atrevan a invertir en su propio país, no solo a llevarse su dinero a otros países en donde los niveles de riesgo son menores. Guatemala demanda urgentemente una economía y un modelo económico productivo, no de consumo. Licenciado Ortiz. Bueno, creo que estos informes han llegado en un momento muy estratégico para el país. Estamos frente a un nuevo gobierno y creo que es responsabilidad tanto de gobierno como de los actores estratégicos nuestros, como son la clase empresarial, sindicatos, academia, tanques de pensamiento, medios de comunicación, tratar de ponerle cabeza a este asunto y ver cómo evitamos esta caída libre de las clases medias. Usted, como nosotros, estamos siendo afectados, lo hemos vivido, lo hemos sentido en carne propia, antes incluso de que se presentaran estos estudios. Lo importante ahora es no quedarnos únicamente con esa mala sensación, con la preocupación de que esto puede empeorar en un futuro, sino ver en qué medida se construye a través de propuestas de política pública que eviten quedarnos ya sin clases medias en este país, con las consecuencias que esto puede tener sobre nuestra democracia. Y lo último, tratando de anticiparme a lo que va a ser la aprobación de esta ley que pretende extender los beneficios, es importante que se revoquen los beneficios fiscales a todas aquellas empresas que no cumplan con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. En este sentido, había una obligación por parte del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, de publicar en sus páginas web los nombres de aquellas empresas que no han cumplido con los derechos laborales. Y las inspecciones, como la que se llevó a cabo el día de hoy, más allá de ser una labor eminentemente cosmética, es una labor que debe ser continua y permanente por parte de una inspección de trabajo que tiene que ser igualmente fortalecida. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Guatemala retrocede 2 puestos en el índice de desarrollo humano 2015 elaborado por el PNUD. Dos menores de edad pierden la vida durante una falla en el suministro de oxígeno en el Hospital San Juan de Dios. Las autoridades del hospital aseguran que las muertes no se debieron a la falta de oxígeno. Corte Interamericana Internacional de Justicia con sede en La Haya reconoció soberanía de los humedales a Costa Rica sobre el extremo norte de la isla Calero y mandó a Nicaragua a pagar una indemnización. Guastatoya y Antigua disputarán el jueves el partido de ida de la final del fútbol guatemalteco. Inédita la final, el partido de ida. David Cordón Nichos.
Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. El desarrollo de las naciones está basado principalmente en la capacidad de sus ciudadanos de poder soñar. Para poder soñar hay que construir, hay que crecer nosotros como ciudadanos, como personas, en lo individual, tratar de ser mejores cada día. Pero también hay una responsabilidad del otro lado, pagando lo justo, siendo honorables en cuanto a la retribución y entendiendo que si esa persona gana más porque lo hace mejor, es porque le está dando también más a la empresa. Hasta aquí con el debate de hoy. Cristian Manolo Castillo, Carmen Lorena Ortiz, un servidor Juan Carlos Sandoval. Que tengan una noche muy hermosa.